Buenas tardes a todas. Dada la extrema mayoría de mujeres, si me permitís, voy a hablar en femenino. Me siento más cómoda así. Lo hemos visto a lo largo de la mañana, la complejidad de los desafíos contemporáneos a los que nos enfrentamos requieren un compromiso por parte de las instituciones culturales para activar una ciudadanía comprometida. Si bien el flujo de información que nos llega es continuo, entender sus intersecciones resulta cada vez más difícil, ¿no? Como lo decía Federico Mayor Zaragoza, ahí está la información y está la conciencia, ¿no?, de las problemáticas. Es decir, que la saturación de información no nos dota de una visión más lúcida sobre la situación ni tampoco nos concede herramientas para actuar sobre ella. Pero el arte comprometido y honesto con lo real, según el concepto de Marina Garcés, sí contribuye a construir un mundo común a partir del cual cada uno podemos empezar a movilizarnos, alimentar un pensamiento libre y crear conciencia. Con lo cual, las instituciones culturales deben ser defensoras, guardianas de ese papel del arte, y hoy vamos a explorar las maneras de tejer sostenibilidad desde la cultura y desde el arte. Tenemos para acompañarnos en este viaje el privilegio de contar con 4 mujeres excepcionales. Todas tienen en común el haber viajado, trabajado, estudiado fuera de nuestro país y ser personas reconocidas tanto por su talento como por su compromiso con la sociedad. Exploraremos, por lo tanto, a través de casos muy prácticos que nos van a contar cada una de ellas, exploraremos por una parte iniciativas, acciones que permiten a una organización implementar herramientas de desarrollo sostenible hacia adentro, cómo lo organizamos desde la gestión cultural. Exploraremos también iniciativas que nos permiten transmitir valores, movilizar la ciudadanía y con lo cual construir o proyectar un futuro de desarrollo sostenible hacia fuera de la institución. Y también exploraremos ese espacio que se mencionó desde el público en la anterior mesa redonda, ese espacio de intersección, de mestizaje entre arte y ciencias, que es donde realmente el arte cobra un papel de innovación, el arte y las ciencias, pero ese lugar donde podemos aportar soluciones concretas, pragmáticas, a las problemáticas graves y urgentes a las que nos estamos enfrentando. Vamos a empezar con Christine Wilson. Christine dirige el Departamento de Investigación Social de British Council, institución donde ha desarrollado su carrera durante los últimos 13 años. Allí lidera un amplio programa de investigación multisectorial en el cual se enmarca en particular la serie de investigaciones sociales Next Generation, enfocada a amplificar la voz de los jóvenes de todo el mundo en materias tales como la democracia, la justicia, la sociedad civil. Ha sido comisaria de varias exposiciones divulgativas sobre el papel del fútbol en el desarrollo, sobre los ODS y con anterioridad ha liderado los programas de promoción social del British Council. Pertenece a la Royal Society of Arts y colabora o ha colaborado en varios comités asesores para la Universidad de Edimburgo, el Gobierno británico y la UNESCO. Muchas gracias, Christine, por acompañarnos hoy y es un privilegio tenerte con nosotras. Te escuchamos. Oh, thank you very much. Thank you, everyone. I've done the introduction. I should just sort of say I apologize. I am the only person here who doesn't speak any Spanish at all. Apart from buenas tardes. So I would also add that at a time like this, I feel a real privilege to be here, and it feels to me that it's more important than ever that across Europe, the UK still in Europe for now, but across Europe that we collaborate on such crucial issues at such a challenging time for all of us. And I'm delighted to see you all here because that shows that the recognition that these are severe challenges that are facing us now in Europe and across the world, but that we are all here in the spirit of collaboration. So I welcome you all. The British Council was set up in the 1930s to create what we then called friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the rest of the world.
And it was at a very, very bleak time, the 1930s. There was the Great Depression, the rise of fascism, and a looming war, a looming global war in the distance. And although I hope that is not necessarily the future we face at the moment, it is undoubtedly, as we are in 2017, we are also facing great challenges. Fascism, populism, the rise of the right, the rise of nationalism, certainly. And it means that I hope that the role of cultural institutions remains as vital now as it was then. So in the 1930s and then after the Second World War, the British Council looked to play a critical role in rebuilding the world, and it absolutely valued arts as crucial to that. So there were organisations like Sadler's Wells, which toured Europe, that was rebuilding at the time. The UK obviously was also facing a time of decolonisation, and again it saw arts as really crucial to that when the new emerging theatre companies were touring Europe and the new structures of the Commonwealth. And it seems that that role of art and culture is as vital, as I said, now as it was then, particularly in this time where we're talking about a post-truth world or a world of fake news, where there is extraordinary levels of censorship and even self-censorship. And I would pick out the higher education institutions of the UK and America as being complicit in that. A real lack of appreciation of the value of dialogue and debate. And my colleague, thank you, my colleague Graham Sheffield, who is Director of Arts for the British Council, argues that the arts play a really important role, not just in giving people the opportunity to come together and value the arts for what they are, but also in invoking powerful individual experience, in questioning social realities, in creating safe spaces, but not unchallenging spaces, which is, I think, the balance that we need to look for now, and really penetrating political barriers and moving above and beyond the situation we find ourselves in now. And I was very pleased yesterday morning when I went to visit the Cervantes Institute to talk to them about the role of culture, to hear them speak very powerfully about culture as moving not just in the traditional space of arts and cultural expression that we may understand, but also they talked about education, about science, about the appreciation of gastronomy as well. All of these cultural expressions that I think can help us build connections around the world, particularly in the face of huge challenge. So the SDGs, the Sustainable Development Goals that bring us here to discuss, I can say I would take great pride in the role of the UK, particularly David Cameron was sort of one of the co-chairs that looked at the post-2015 development world. And it's true that the UK also signed into legislation the enshrining 0.7% of gross national income to be spent on development. So in some ways we're in a very good place. The SDGs are thoroughly at the heart of the UK's approach to development, and our Secretary of State has talked about them as the bread and butter of everything that we do. Now, I think the SDGs are by no means perfect. I think the current situation that you see in terms of migration flows, the refugee crisis, I think actually the SDGs really struggle to capture how the world needs to react to that. But they are in themselves a much more nuanced approach to human development that the MDGs were. The MDGs were very bottom line. The SDGs really appreciate, I think, issues around lifelong learning, around the concept of good work, good fulfilling work and well-being rather than just job creation and so on. And I think there's a very strong role for culture within that. There's no specific goal that pertains to culture, but I think if you look at elements of Goal 4 in education, there is an emphasis on appreciation of cultural diversity, where I think that the cultural sector has a huge role to play. I think the goal itself that is about well-being, I'm sure most of you are aware of the body of research that shows that appreciation and engagement with the arts is a huge factor in increased well-being.
And I personally think things like Goal 16, which is about peace and justice and strong institutions, it strikes me that in that space of the arts being able to open space, to be able to open dialogue, that the arts can play a really, really crucial role in empowering civil society and empowering people to come together, empowering women, empowering young people to stay involved. It's a tricky time in the UK, as I'm sure you will understand. I have to say that it feels to me in some ways that our government has rather taken its eye off the ball on development because of the result of the EU referendum. Little is spoken about, unfortunately, in government now, and that is a huge challenge for all of us here. And I guess a challenge I throw out to all cultural agencies, associations who are interested in that, is in that spirit of collaboration and joining with civil society to hold the British government and all other governments accountable for the commitments they've made around the Sustainable Development Goals, especially with the knowledge that the SDGs are as applicable in our own countries as they are to the global south. A huge issue, obviously, for the MDGs was a sense it was very much the north and the developed world essentially imposing certain things on the south. The SDGs have brought us a new world in which I think we all need to collaborate to deliver, but also to hold our governments to account. And I do think the cultural sector has a role to play there. So, why the British Council? Also, clearly I'm slightly different to the other people on the stage in that I don't come from an arts institution or a cultural sector institution. We talk about cultural relations, which is about this development of knowledge and understanding, and that encompasses our work in English, our work in education, and our work in civil society as well in the arts. But we are very focused on sustainable long-term change, on impact, and on working with people around the world. In order to do that, it's all about, for us, long-term partnerships and building trust. And we believe that through that work, through the building of stable and inclusive societies, through enabling people to access education and to access and engage with the arts, that you can build a better world, if that doesn't sound too naive, but you can enable people to flourish and to take charge of their own future. And the power of culture in that is really, really important. Genuinely, I think, in terms of how it enriches education, how it can enable societies to coalesce around some of these really key issues. And that includes on some of the major challenges we face that might seem without the scope of the arts world, including about building and sustaining peace. If you look in Northern Ireland, where next year they will celebrate 20 years since the signing of the Belfast Agreement that brought a peace of sorts to Northern Ireland, the role of the arts community within that building and maintaining of peace is absolutely enormous and is probably often overlooked. But again, I think it's up to organisations like ourselves to reinforce that sense that the arts have to be front and centre of these major global issues. So we came into thinking about the SDGs as an organisation purely because I was asked to write a paper for responding to the British government on how they should look to implement the SDGs. And it occurred to me it was a little bit odd that for an organisation like mine, we hadn't really had that conversation. But I think, and possibly the British Council is one of the larger organisations represented here, for an organisation like us that deals with so many different facets of work, to get someone to think about the sort of centrality of the SDGs was really hard. So my role initially, apart from writing this paper, was then actually to look at how we could raise awareness among my own colleagues, some of whom work in development, some of whom work on exhibitions, some of whom work on teaching English, some of whom work on project management and so on. How could we speak their language? And I did, in fact, I suppose, turn to a sort of cultural expression to do that. And we held an exhibition in our office in Spring Gardens in London, so where we have quite a large reception space, and we covered the walls with all sorts of elements of the SDGs, of what they meant, but really crucially what they meant pertaining to our work. And for me, that's sort of one of the first lessons
for any sort of work about embedding the SDGs was making it real, making the links with the programs that people actually do at the moment. So rather than just talking the very sort of highfalutin development speak, I had to make it real to the people who, who were working, who weren't working on development programs and so on. So I think making it real, making it accessible. We held this exhibition, it was up for 8 weeks, and we held a number of talks at the same time. We invited in a lot of our stakeholders and challenged them to start thinking about what the SDGs would mean for them, whether they were working in supporting social enterprise, whether they were working with teenagers in the vocational education space, whether they worked in science and technology. We commissioned a short film really to try to bring this alive and to try and situate it. I'm not going to show it here, it's in English and it's all quite text heavy, but if anyone is interested in kind of the visuals of the exhibition, do come and talk to me afterwards. I'm happy to share that. So we really took the message to staff, I suppose, rather than expecting them to come and just pick up this rather nebulous idea of sustainable development. We really tried to make it real for them. And then we actually took elements of the exhibition out and about. So when the British Council was having a presence in South Africa, where we held a big higher education conference, we took parts of that exhibition there as well. When we were in Brussels to engage with the European Union, we did exactly the same thing. But then we moved on, I think, to one of the more crucial phases, which is about impact and evidence, I think, which is one of the great challenges also for the sector. So I'd had a feeling that the work of the British Council, that our portfolio was working and contributing towards the SDGs, but I couldn't actually prove it. So we had to bring in someone who then had to trawl through the paperwork of an awful lot of our programs and trawl through the evaluations. And the evaluations of programs that weren't designed with the SDGs in mind, just to see if we could make those links. And again, make those links and then make it real for colleagues to say, look, you're already having an impact. If we design our programs better in future, we can have even more of an impact. And so we developed some case studies, again, sort of keeping it and making it real for colleagues to understand the impact they were actually having. And that's been it so far, because the challenge has been to keep the conversation going when there are so many competing priorities and so many different things going on, so many different funding streams that we have to bid for or we have to look out for, and I'm sure that's something that probably resonates with all of you as well. I know the task was to keep it very focused and practical, so I suppose what I'd like to end with is sharing with you some of the challenges and issues that we faced, and kind of throwing them out as challenges and issues for all of us to face together. Firstly, I would say on the upside, when we did commission a particular piece of work about our cultural and creative industries programs and development, it came back very positively, saying that this work can add clear value. It can add clear value in absolutely the way that Graham, that I referenced at the beginning, said. It opens up spaces for people to be able to reflect on themselves and their work. It opens up spaces that go well beyond the political, and it opens up spaces that are safe but that are also challenging. However, at the same time, the scale of issues that are encapsulated within the SDGs is enormous. Goal 17 in itself is about revitalising the global partnership for sustainable development. And I suppose my first challenge is ensuring that the cultural sector, cultural organisations, big and small, are part of that. So I was talking to the Cervantes Institute about how to work through UNIC, sort of European level of cultural institutions. But that's at one level, that's almost at a sort of government national level. I think all organisations need to be part of that global partnership. I think also it's taking the discourse that we have out of this room. That is a huge challenge, certainly for me, coming from more of a development field. It's very easy to talk to ourselves, and it's very easy to be talking to ourselves and being pleased with ourselves and setting ourselves targets, but it's taking the conversation out of the rooms and out of the spaces we normally are in. Not doing that is
a huge risk, because not doing that, I think, is what has led us to the rise of Donald Trump and Brexit and all of these things. So taking the conversation out beyond our comfort zones is absolutely vital, and we can't, as institutions, engage properly with the SDGs and with global partnership if we don't do that. So I suppose that is a challenge for us all. Another obvious challenge is funding. But it's more the nature of the funding space that many of us find ourselves in. The short-term funding cycles make it very difficult, I think, to look for long-term scale and impact. I don't know what the answer is to that, but I would be interested in continuing to have that conversation and seeing how, again, in partnership, we influence upwards to the donors and the stakeholders and the governments who support us. To say that in order to have the achievement we need to break this short-term cycle of what some people call lumpy funding. I don't know how that translates, I apologise. And I think finally, it's about impact and narrative. So in one sense, even my own arts colleagues in the British Council find a lot of the narrative that we in the development world bring in about evidence and impact and so on, they find that quite challenging, because in some ways it almost goes against the nature of the value of art and culture in itself. However, the world that we live in is changing and is really, really challenging. And so the need to provide evidence of impact is really crucial. But even more when it comes to the SDGs, it's to have a narrative that shows real difference. Because otherwise we run the risk of just tinkering at the edges. But I suppose I would say that, you know, for a group of people well versed in art and culture and telling stories, I think that one huge role the cultural sector can bring into the SDGs is that power of storytelling, the power of narrative, the power to go beyond the numbers to show the absolute value of what we can do together. So having thrown out an awful lot of challenges at you, I would say as well that even though I'm from a cultural relations institution, not from the cultural sector directly, it is obvious to me the value of this group of people here today and more broadly what you represent. So I'm delighted to be part of this conversation. Thank you. Thank you very much, Christine. Muchísimas gracias por volver a poner en el centro ese rol político que todos los agentes del sector cultural debemos tener. Hay cosas que no podemos permitir, lo decía también Federico Mayor Zaragoza esta mañana, ¿no? Hay cosas que no debemos tolerar, no podemos tolerarlas simplemente. Hay que salir de esa zona de confort y hay que estar allí. Hay cosas que hay que defender, que hemos tardado siglos en construir y que hoy en día tenemos que estar allí y tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay pocos lugares, pocos agentes que tienen esa posibilidad. Aquí la tenemos, con lo cual tenemos esta responsabilidad. Laurent, bienvenue. Vamos a escuchar a Laurent Germont ahora. Laurent es comisaria y directora de la Asociación COAL para el Arte y el Desarrollo Sostenible, que cofundó en 2008. Desarrolló su formación en Historia del Arte y Museología en la Ilustre Escuela del Louvre, donde se especializó en arte contemporáneo y su relación con la naturaleza y la ecología. Desde 2008 es la directora artística de las actividades de COAL y, en particular, del Premio COAL Arte y Medio Ambiente. Fue socia y codirectora de la revista y galería de arte NUC, Autorretrato de la Generación Contaminada, y ha colaborado en la creación y la organización del coloquio El Artista Partícipe de la UNESCO en 2004. Desde COAL trabaja en la elaboración y puesta en marcha de una estrategia nacional de cultura sostenible consensuada con el Ministerio de Ecología y el Ministerio de Cultura. Y a nivel internacional lanzó Art COP21, la agenda cultural de la COP21. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Escuchamos, Laurent. Bonjour, merci beaucoup, je suis ravie d'être là également. Donc en effet, COAL, c'est une association que nous avons créée en 2008, donc avec d'autres amis, puisque c'est un projet amical au départ, de personnes donc, issues de l'écologie, du développement durable, de la philosophie et du paysage. Et ensemble, en fait, on avait cette conviction que les transformations et les défis auxquels on devait faire face
ne pourrait pas avoir lieu sans une transformation culturelle en profondeur et que finalement, les solutions techniques pouvaient exister ou émerger, un certain nombre de choses pouvaient advenir, mais que finalement, sans changement culturel, sans changement de représentation, sans écriture de nouveaux récits, en effet, il ne pourrait pas y avoir de changement de comportement et donc de transformation réelle et rapide aussi, parce qu'il y a un caractère d'urgence de notre société. Donc cette coalition pour l'art et le développement durable, on l'a donc montée, on s'est interrogé sur les actions qu'on peut mettre en œuvre pour mettre en pratique en fait ces convictions, et on s'est retrouvé très vite face à finalement une scène qui était très peu développée, l'intuition qu'il y avait énormément de choses qui se passaient, mais qui était finalement très peu représentée dans les institutions publiques et dans les scènes les plus visibles. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement une de nos premières actions, attendez, j'ai un petit, hop, voilà, notre première action a été de créer ce prix Coal Art et Environnement, puisque se posait la question de savoir mais comment identifier les artistes, comment mettre en mouvement en fait cette nouvelle classe et cette nouvelle tendance artistique. Donc ce prix a permis d'identifier, qu'il existe depuis aujourd'hui 7 ans, il fonctionne par appel à projet et ça nous a permis de faire remonter plus de 1500 projets d'artistes issus de 70 pays dans le monde environ. Et ça a vraiment montré, enfin ça a été une action qui nous a vraiment permis de montrer l'intérêt très fort que les artistes pouvaient avoir pour ces sujets et d'existence réelle d'un tissu créatif. Il y avait un autre enjeu qui était vraiment celui de faire reconnaître la nécessité de s'appuyer sur les secteurs culturels et sur les artistes en particulier. C'est un sujet qui n'était pas du tout évident quand on a commencé. Effectivement, premier colloque en 2004, création de l'association en 2008. Le secteur culturel est d'abord très frileux à cette idée. C'est intéressant de le constater parce qu'il y a une véritable évolution qui existe aujourd'hui dans le secteur culturel sur ces 10 dernières années, mais à l'époque, il y avait vraiment une vraie appréhension de l'instrumentalisation de l'artiste, d'une approche politique de l'art, surtout en France, où on a une tradition de l'art pour l'art. Je connais moins peut-être la tradition espagnole, je pense qu'il y a un meilleur rapport à l'art engagé qu'on peut avoir en France. Mais c'est vrai qu'en France, il y avait vraiment beaucoup d'obstacles et beaucoup de freins sur le secteur culturel, et en parallèle, un monde de l'écologie et de l'environnement qui était ouvert à l'idée d'une approche culturelle de l'écologie, mais avec une méconnaissance totale de ce que les artistes contemporains pouvaient mettre en place comme type de pratique. Donc, ce prix aujourd'hui, il est devenu très important. Vous voyez notre ministre de l'écologie qui a remis le prix cette année au ministère de l'écologie. Donc ça montre aussi une vraie évolution dans les mentalités et une acceptation au plus haut des institutions de cette dimension nécessaire d'une approche, d'une culture de l'écologie. Cette question s'est posée sur quels étaient les freins et les obstacles d'une prise en compte de ces sujets. On a travaillé très tôt avec le ministère de l'écologie aussi, donc dès 2010, pour essayer de comprendre justement quelle stratégie on peut mettre en place pour accélérer cette approche culturelle de l'écologie et mobiliser le secteur culturel. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils, on a fait une étude internationale, on a monté un atelier professionnel qui nous ont permis de comprendre effectivement un des enjeux, c'est-à-dire que d'un côté on a un tissu associatif qui émane de la société civile, on a des artistes, etc. On a une multitude de pratiques extrêmement innovantes, extrêmement engagées à l'échelle ultra-locale, et en parallèle de ça, on a finalement... ces initiatives transparaissent très très peu dans les grandes institutions, sont très peu relayées par les médias. C'est valable pas que dans la culture d'ailleurs, hein. Il y a une culture médiatique très sombre qui insiste davantage sur les mauvais aspects que sur les bons, et il y a globalement un manque de soutien à cette dynamique qui émane du bas de la société, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le bottom-up et autres, mais c'est vrai qu'il y a une véritable disparité entre la représentation au sommet des institutions et en bas. Et donc c'est vrai qu'on a, un des enjeux, un des constats, c'était de voir que finalement, ah oui, je me suis trompée. Ouais, c'est ça. Hop. C'était que finalement, toutes ces petites initiatives n'ont pas les moyens d'être fédérées, de se structurer, de prendre la parole ensemble, et généralement leurs faibles moyens leur permettent à peine de valoriser leurs actions. Donc on a essayé de mettre en place des actions de valorisation et pour structurer aussi cette prise de parole de la culture. Un des outils qu'on a créé, c'est Ressources Zéro, qui est une plateforme internet, donc qui existe depuis quelques années aujourd'hui, et qui regroupe plusieurs milliers maintenant d'articles, d'actualités, de guides des acteurs,
de guides des pratiques, de ressources intellectuelles qui permettent d'orienter les acteurs culturels et également d'essayer de structurer, de fédérer cette scène artistique et de la constituer en véritable mouvement. C'est dans cette continuité en fait, qu'on a, à partir de 2014, et en vue de la COP21 donc, qui s'est déroulée à Paris en 2015, monté un grand événement qui s'appelait ARCOP 21, qui se voulait être donc l'agenda culturel Paris-Climate 2015. Agenda au sens de qu'est-ce qui va se passer concrètement en termes de mobilisation culturelle, mais aussi quel est l'agenda au sens anglais, à savoir quel est le programme d'engagement de la culture pour faire face aux défis climatiques. Et là, donc, on a aussi créé un certain nombre d'outils pour essayer de fédérer l'ensemble de cette scène, notamment un agenda en ligne donc, qui a fini par regrouper plus de 560 événements, plusieurs dizaines de pays, des partenaires culturels, etc. Donc, voilà, l'objectif, c'était vraiment d'essayer de structurer, de fédérer cette scène. C'était intéressant en termes d'évolution, parce que je crois que c'est un des sujets aussi qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est comment petit à petit ces thèmes accèdent au niveau institutionnel et reconnus. Et là, c'était un cas vraiment édifiant à Paris, parce qu'en 2014, quand on a commencé à aborder ces questions, finalement, les institutions culturelles en charge de la COP21 n'avaient aucune idée et aucun projet pour la culture. Et puis progressivement, au début de l'année 2015, la commission qui était en charge de labelliser les projets émanant de la société civile s'est retrouvée submergée de propositions culturelles sans avoir prévu aucun comité d'experts ou commission et autres pour évaluer les projets en vue d'éventuellement les labelliser ou les subventionner. Et donc, un peu comme ça à l'improviste, s'est constituée une commission en début d'année courant mars, qui a finalement été présidée par notre ministre de l'Environnement. Et voilà, et peu à peu, tout le monde s'y est mis. Enfin, c'était assez intéressant, parce que nous, on a fait cette démarche de lobbying très en amont, auprès des grandes institutions parisiennes, et peu à peu, elles y sont venues, mais pour certaines, 2 mois avant la COP, 1 mois avant la COP, etc. Donc, on a vraiment vu un basculement et presque une découverte, en fait, de combien la culture pouvait être indispensable et était engagée sur ces questions. Donc, on a par ailleurs monté un grand programme qui s'appelait la conférence des parties créatives, qui permettait justement de mettre ensemble 200 acteurs, on a réuni près de 200 intervenants sur 10 jours pour essayer d'aborder tous les grands enjeux de l'écologie. Donc je vous invite éventuellement à regarder les vidéos qui sont en ligne, parce qu'on a vraiment un bel aperçu de tous les apports que la culture peut avoir à cette question. Et puis également un atelier professionnel dans la logique de celui qu'on peut mettre aujourd'hui, mais pour aussi une mise en pratique plus concrète du secteur. Parce que, voilà, là c'était, pour passer maintenant aux installations, on a essayé sur ce programme aussi, et c'est un des enjeux de cette culture, c'est de dire, voilà, il y a plusieurs façons d'appréhender la question de la culture au service du développement durable. Il y a qu'est-ce que les artistes peuvent apporter dans la constitution des récits, dans la construction d'un imaginaire commun, dans aller jusqu'à trouver des solutions par effectivement le partage des savoirs, par la collaboration avec les scientifiques, mais pas seulement, et comment la culture a un rôle stratégique à jouer aussi, la culture en tant que secteur, pour replacer ces enjeux au cœur de la société, et pas seulement en marge comme elle peut l'être aujourd'hui. Elle est souvent catégorisée de divertissement et comme quelque chose de très secondaire, alors que finalement il y a un véritable enjeu pour la replacer, pour replacer la créativité et l'innovation au cœur des enjeux les plus importants de la société. Il y a évidemment la question sectorielle. Comme n'importe quel secteur, la culture doit intégrer le développement durable dans ses pratiques, dans ses usages, dans ses politiques d'achat, dans ses rapports à ses publics aussi. Et puis, troisième volet, c'est celui de la sensibilisation du grand public, évidemment. Et comment l'art, par une approche sensible et émotionnelle, peut mettre en lumière et faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc c'est aussi pour ça que ce troisième volet qu'on a mis en place était celui d'une approche d'installation à l'attention du grand public pour essayer d'inciter les gens à participer, à s'engager, à partager leurs impressions sur le sujet. Donc ça, c'est un petit module qu'on appelait la COP Box qui permettait, qui était placé dans l'espace public et qui permettait à tout un chacun de laisser des messages vidéo à l'attention des négociateurs du climat. On a également mis en place des installations dans l'espace public aussi pour appréhender des données numériques, là en l'occurrence ce projet qui permettait de se promener sur un paysage parisien et d'être mis en contact direct avec un certain nombre de données en temps réel sur la consommation et ses impacts sur le climat. On a mis en place également cette très belle installation sur le canal de l'Ourcq, à la Villette, où en fait l'artiste a été chercher au fond du canal tous les encombrants et les déchets qui avaient été jetés par les riverains,
et qui ont été exposés à la surface de l'eau. Et puis ce projet également sur le rôle des arbres en ville, donc c'était une installation monumentale au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis enfin ce très beau projet de Lucie Herrera au Grand Palais sur la question des réfugiés climatiques. Donc là, Arcopintin, c'était vraiment une opération très globale qui permettait vraiment d'essayer d'aborder tous les enjeux culturels en lien avec le changement climatique. Donc après, on s'est posé la question aussi sur quelles sont les meilleures manières d'agir. Donc ça, Arcopintin, c'était vraiment un très gros programme, et d'une manière générale, une autre de nos activités principales est celle du commissariat d'exposition, de la direction artistique, puisque l'idée est de dire voilà, comment aujourd'hui on peut mettre en place une action, donc là peut-être plutôt à l'intention du grand public, abordée par l'angle de la créativité, des questions cruciales et de transformation. Donc voilà, un exemple d'œuvre. Là, c'est intéressant aussi, en dehors de la question des... Voilà, pour dire, à chaque fois, l'idée, c'est d'aborder le sujet sous tous ses aspects, donc pas seulement parler des thématiques, mais aussi les mettre en pratique dans la transformation concrète, dans les projets qu'on peut mettre en place. Donc là, typiquement, au domaine de Chamarande, qui est un château et un parc, finalement, au lieu d'abattre des arbres, faire sortir les arbres du domaine, broyer les arbres, parce qu'en plus en France, on a un système de marché public assez complexe qui crée souvent beaucoup d'absurdités, on a fait venir une scierie mobile qui a permis de transformer les arbres du domaine en un certain nombre de mobiliers réalisés par des artistes et des architectes. Donc voilà le type de projet qu'on peut mettre en place. Bon, on a réalisé énormément d'expositions. J'accélère un petit peu parce que ça bouge plus. Voilà. Et on en arrive aujourd'hui, et ça je pense que c'est aussi comment être plus efficace, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, des programmes en lien avec des contextes dans l'espace public, en lien avec des problématiques locales. Là, c'est un exemple, c'est Stuva, c'est un programme qu'on a mis en place dans les villages d'Alsace. À chaque année, on a des artistes qui investissent des villages et qui s'emparent de problématiques extrêmement locales, liées à l'agriculture, liées à la convivialité, etc. Et ça, on voit, on parlait tout à l'heure aussi de qu'est-ce qui apparaît, de quels sont les secteurs qui se développent. Et c'est vrai qu'on voit, en France, il y a vraiment une émergence des programmes en lien avec des zones naturelles, des parcs nationaux. On va commencer à travailler avec le parc national du Haut-Jura également, des promenades écologiques, etc. Et ça, il y a vraiment une explosion de ce type de démarche. Donc c'est intéressant là aussi de voir que ça émane plus des collectivités et des territoires que des institutionnels de l'art. Et qui souvent d'ailleurs se retrouvent localement en conflit avec les personnes qui sont normalement en charge de la culture, parce que finalement cette compétence culture commence à être prise en main par des acteurs qui habituellement n'avaient pas cette compétence, qui étaient plutôt en charge soit du tourisme, soit du développement du territoire. Et pour finir, on a monté, et donc nous dans cette logique, on a créé un programme qui s'appelle le Laboratoire de la culture durable pour aller, là encore, de plus en plus vers une question de l'efficience, comment aller mettre en place des solutions basées sur la culture. On parle aussi de solutions basées sur la nature, beaucoup en écologie. Nous, notre idée, c'est de mettre en place aujourd'hui des solutions basées sur la culture, et on y travaille avec Patrick Degeorges du ministère de l'écologie. Et donc, on a mis en place ce programme du Laboratoire de la culture durable qui permet, avec une approche croisée art et sciences, de s'emparer d'initiatives de territoire et de contribuer à la transformation des territoires. On travaille là pendant 2 ans sur la question de l'alimentation durable, grâce au soutien notamment de la Fondation Carasso. Et l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur ces pratiques. Là, vous voyez une image d'une ferme traditionnelle qui est une des dernières fermes de Seine-Saint-Denis, l'un des départements d'Île-de-France les plus urbains et sensibles, et qui va devenir un grand projet d'agriculture urbaine et en même temps de projet culturel. Voilà. Je voulais terminer par une dernière idée. Il n'y a pas la slide parce qu'elle manque, mais pour conclure, ce que je trouve intéressant, c'est de voir combien maintenant aujourd'hui on fait appel à la culture et des acteurs inattendus font appel à la culture parce qu'ils ne savent plus comment gérer des problèmes environnementaux par d'autres. Enfin, ils n'ont plus aucun moyen technique pour les gérer et donc ils font appel à la culture. Je citerai 2 programmes qui ont été lancés récemment en France. Un par l'ANDRA, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, qui gère notamment un grand projet de site d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, et qui finalement, qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets nucléaires qui ont une radioactivité pour quelque chose comme 300 000 ans et en fait, comment transmettre la mémoire de ces sites nucléaires pour que les générations futures ne se retrouvent pas à faire exploser ces sites sans s'en rendre compte. Et finalement, il n'y a aucune solution technique, il n'y a aucune
solution scientifique. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les artistes pour leur demander comment ils pourraient contribuer à essayer d'imaginer une transmission possible de la mémoire de ces sites. Et un autre exemple aujourd'hui qui vient de sortir, un appel à projet qui a été lancé très récemment par la région Rhône-Alpes sur le risque inondation, là aussi sur la question du Rhône ou d'un fleuve en France qui est inondable et dont le changement climatique va faire que les inondations vont ne faire que s'accentuer, et bien là aussi il n'y a aucune solution technique, il n'y a aucune solution scientifique. Donc la seule chose qui a été finalement possible, c'est de faire appel aux artistes pour qu'ils les aident à mettre en place, à développer, à transmettre une culture du risque inondation. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui les territoires et les organismes institutionnels s'en remettent à la culture pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Merci. Logan, muchísimas gracias por ese viaje ilustrado, magnífico, creo, desde la cultura de la ecología a la ecología del arte, ¿no? Que es como un poco ese viaje que hemos visto. Me quedo en particular con dos cosas que tenéis en común, y es la extrema variedad de acciones puestas en marcha y ese viaje, esa evolución, ¿no? De las iniciativas que habéis ido desarrollando poco a poco, tan completas, tan bellas, tan increíbles. Y la segunda cosa con la que me quedo también, que también entra en resonancia con lo que has comentado, Christine, es el hecho de que como agentes culturales aquí hay mucho que podemos recoger de iniciativas que se están dando a un nivel muy local, muchas voces que se alzan, mucho trabajo que está siendo hecho a niveles locales, pequeños, pero muy precisos, muy bellos, y el poder tener estructuras, estoy hablando a un nivel un poquito de ingeniería social o ingeniería cultural, pero el recoger esas voces, el aunarlas y darles un canal para que esto llegue de una manera más potente, como lo habéis hecho a través del premio, pues es algo que funciona, es algo que está funcionando. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a Laura. Laura Pando Martínez, española afincada en Londres. Laura tiene más de 10 años de experiencia en gestión de eventos musicales en directo. Perdonadme si voy muy rápido, pero creo que es muy interesante que tengamos mucho tiempo para las preguntas, porque aquí estamos hablando de casos muy prácticos. Imagino que tendréis muchas preguntas para ellas. Como directora de sostenibilidad del Festival Republic, entre 2011 y 2015 consiguió integrar variedad de criterios de sostenibilidad medioambiental a lo largo de toda la operativa del festival, trabajo por el cual obtuvo varias distinciones. Laura es experta en gestión del cambio, conciencia y compromiso por parte del público, transporte y viaje sostenible, energía y gestión de residuos, etc. Integró el equipo de Julie's Bicycle en 2016, donde ha liderado varios programas de investigación sobre cambio conductual y economía circular, y coordina en la actualidad el desarrollo del programa medioambiental del Consejo de las Artes. Me he perdido. Y el objetivo de este programa pues es eso, es justamente trabajar con instituciones culturales para entender mejor su impacto medioambiental y compartir conocimiento acerca de ello. Muchas gracias, Laura. La palabra es tuya. Gracias. Bueno, como bien decías, vengo de un espacio un poco más práctico, ¿no? Del de arremangarse un poco y ponerse manos a la obra. A veces ensuciarse uno un poco las manos también. Una cosa que quiero decir antes de empezar y de contar nuestra historia desde Julie's Bicycle es que es bastante esperanzador ver tanta gente aquí con este interés, ¿no? Desde el sector cultural y que, bueno, que hay interés en esta intersección con el tema del cambio climático y la sostenibilidad medioambiental. A ver si sé cómo hacer funcionar esto. Julie's Bicycle es una organización sin ánimo de lucro que se fundó hace 10 años. Tenemos un nombre un poco extraño, la gente nos pregunta bastante, ¿quién es Julie? ¿Ha venido Julie? No, es que no hay Julie. Es un nombre nada más, que surgió de una broma, de hecho, de cuando fue fundado. En principio la intención fue intentar entender un poco cuál es el papel de la cultura, del sector creativo, de los artistas, dentro de este reto que tenemos ahora tan urgente del cambio climático. Desde entonces hemos trabajado con el sector artístico y cultural de Gran Bretaña, pero más recientemente, en los últimos años, se ha ido ampliando y se ha generado una demanda internacional bastante importante, con lo cual ahora estamos un poco como esparcidas. Hablo en femenino porque somos un equipo de 10 mujeres. Hay un tema interesante aquí que no sabemos muy bien cuál es el motivo, pero
mujeres en las artes y en el tema medioambiental parece ser algo que une muy bien. Por describir un poquito los objetivos, son dos muy diferentes. Uno es un poco práctico, es el promover las energías limpias en la comunidad cultural y creativa, y el otro, que suena un poco extraño, lo he traducido del inglés, ¿vale? Entonces no suena muy natural, pero reposicionar la idea de sostenibilidad para que inspire ambición, optimismo y acción, que básicamente significa que estamos intentando que los líderes que existen ya en el sector cultural y que están haciendo ya trabajo en este campo de la sostenibilidad medioambiental tomen un papel un poquito más prominente y empiecen a mover el tema a ellos también y a dirigir esta conversación. ¿Cómo hemos hecho todo o cómo intentamos conseguir estos objetivos? Empezamos creando una calculadora de huella de carbono y la verdad que el motivo suena bastante como aburrido, ¿no? Como que ¿qué tiene que ver esto con las artes? Pero bueno, la idea era medir un poco cómo podemos iniciar un cambio si no sabemos ni siquiera los impactos que estamos incurriendo, ¿no? Entonces era medir un poco los impactos, medir los resultados, ponernos objetivos que sean realistas y luego entender un poco la efectividad de cualquier medida que estamos aplicando y tener la capacidad de cambiar de dirección si las cosas no están funcionando, porque intentamos cosas a veces pues, que no funcionan. Hay que saber si funciona y lo sabemos a través de los datos, ¿no? Pues igual que medimos los impactos financieros o igual que medimos los impactos de las acciones de comunicación, creo que es responsabilidad de cualquier organización el medir los impactos medioambientales de su actividad. Y eso también te da un poco de integridad a la hora de hablar, ¿no? Si sabes realmente lo que tu actividad está produciendo, puedes luego realmente hablar desde un espacio más público con la seguridad de que sabes de lo que estás hablando. Esta calculadora es de uso gratis, o sea que si cualquiera de vosotros está en inglés, pero bueno, es bastante intuitiva y está adaptada muy concretamente al sector de las artes, que es muy específico, y luego está partida en subsectores. Entonces, si sois festivales, pues festivales muy concretos pues tienen un tema de transporte de audiencias, de gestión de basuras, que es mucho más prominente que a lo mejor en un edificio, ¿no? Y luego hay subsectores pues, para edificios, más como para teatros o museos, etc. Si podéis, luego pondré la página web para que echéis un vistazo y si queréis ir a usarla es gratis. O sea, está ahí, os registráis, súper facilito y no lleva mucho tiempo. Luego también ofrecemos, obviamente, servicios de consultoría. Yo creo que esto ha sido un poco más reactivo que proactivo. O sea, me refiero, se generó un interés y la gente pues empezó a llamar a nuestra puerta, ¿no? ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo convenzo a mis audiencias? ¿O cómo convenzo a mis empleados? ¿O cómo convenzo a mi equipo directivo? Porque a veces viene desde abajo, ¿no? A veces es una persona en una organización que tiene un interés muy fuerte por unos valores y quiere influenciar, ¿no? Entonces, ahí hemos generado un servicio de consultoría y estamos trabajando pues, con organizaciones pequeñas y grandes, desde artistas, desde National Theatre, el Teatro Nacional de Londres, English Heritage y los cines Curzon, que no sé si son muy conocidos aquí, pero es una cadena de cines independiente muy importante allí en Reino Unido. Luego también desarrollamos una certificación medioambiental porque pensamos que solamente la huella de carbono, pues sí, te ofrece una visión, pero no te da realmente una dirección, ¿no? Entonces, a través de la certificación damos también un poco de pautas por lo que hemos aprendido en estos 10 años de cómo pues, seguir mejorando, ¿no? Hemos producido cientos de herramientas y casos prácticos que están todos disponibles también en la página web. Si queréis echar un vistazo, lo tenemos se llaman Resources. Y ahí hay pues, desde guías hasta manuales, informes de resultados y hay información bastante... Bueno, de hecho tengo que mencionar a Fernando, que se me ha... no sé si creo que estará por aquí, ¿verdad? Sí, ahí te veo. Que me ha emocionado un montón porque ha venido y ha dicho... aprendí tanto a través de estos recursos y de estos manuales y estas herramientas que de hecho has basado tu vida profesional un poco alrededor de continuar este trabajo. Entonces, bueno, pues ahí están, ¿no? Están en inglés, pero ahí hago un llamamiento a cualquier institución que quiera traducirlos al castellano. Ahí están. Si tuviera tiempo lo haría yo misma. Pero bueno, y luego organizamos muchos eventos pues, para lo que viene siendo compartir el conocimiento, ¿no? El conocimiento realmente no nace de nosotras como Julie's Bicycle, sino que nosotros lo vamos extrayendo un poco de las organizaciones, porque lo que notamos es que había gente que estaba ya haciendo un montón de ruido, un montón de cosas,
pero realmente no lo ponían debajo de un marco o no le ponían un nombre o no había una especie como de consistencia en cómo se acercaban a este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos extrayendo ese conocimiento y les fuimos sentando a gente en los mismos espacios y teniendo esa conversación, ¿no? Luego hablaré un poquito más de este tema de las colaboraciones. Luego también tenemos un tema muy reciente que iniciamos, el tema de formación, que también ha sido un poco una respuesta al sector, a lo que nos estaban pidiendo. La gente nos pedía un poco de formación, un poco como hemos hecho un papel de mentor en el sector, ¿no? Y de hecho tenemos una colaboración con Logan, que iniciamos un curso de liderazgo, que de hecho lo tuvimos la semana pasada en Gales, muy intenso, pero muy maravilloso. Y juntamos en un mismo sitio durante una semana a diversos líderes del sector cultural. Y cuando hablo del sector cultural no hablo solamente de las instituciones, hablo de artistas, hablo de gente pues, que hace cine, que hace teatro, que también de instituciones públicas, de instituciones gubernamentales, de todo el mundo. Y les pusimos en una habitación a hablar. Y les contamos un poco pues, lo fastidiadas que están las cosas, que ya lo saben obviamente porque ya están haciendo trabajo en este tema, y luego pues, las herramientas y las opciones y oportunidades que existen alrededor de esta conversación. La verdad que fue un éxito. Y bueno, tenemos otro en Eslovenia en octubre, por si alguno está interesado. Abriremos seguramente la convocatoria bastante pronto, seguramente que en mayo, por si queréis echar un vistazo también en nuestra página web. Luego también hacemos un tema un poco más... Espera, me he dado cuenta de que no he pasado la página. Sí, la he pasado, perdona. Intentamos también inspirar un poco lo que viene siendo creatividad en las respuestas a este tema, ¿no? Entonces, no es solamente el centrarse tanto en los impactos medioambientales, que es importante y te da ese rigor y esa integridad de la que hablábamos, pero también utilizar ese potencial increíble que es el de la creatividad, el del artista, el de imaginar. El otro día comentaban en este curso que os estaba diciendo ahora que el artista y el creativo lo que tiene es la capacidad no solamente de crear o de imaginar, sino de percibir lo que está pasando en la sociedad e interpretarlo, ¿no? Entonces, ese papel no debemos desestimar el poder y el potencial que tiene realmente, ¿no? Y de ahí voy un poco pues, a lo de qué papel tienen las artes y las instituciones culturales en este movimiento. Llamamos movimiento porque lo hemos empezado a llamar así porque realmente son muchas cosas que están pasando a nivel local, pero que si no las conectas no se convierten en un movimiento, siguen siendo cosas un poco aisladas, pero que una vez conectadas te das cuenta de que realmente está pasando, ¿no? Creo que voy a pasar un poco por encima en esto porque ha habido bastante conversación alrededor de este tema hoy en cuanto a las conexiones emocionales y de empatía que se pueden realizar a través de las artes, ¿no? Pero una cosa que me llamó mucho la atención el otro día escuchando hablar a un señor llamado George Marshall, que escribió un libro que se llama Don't Even Think About It. No, ni siquiera lo pienses, es la traducción, ¿vale? Que comentaba que aunque el cambio climático es un tema que se ha demostrado, se ha llegado a unanimidad científica y social de que está ocurriendo, hay evidencia, hay consenso, y los impactos son, está pasando globalmente, los impactos son muy globales y se sufren en las comunidades, ¿vale? Se sufren en cuanto que hay éxodos y migraciones masivas porque hay sequía o porque hay inundaciones, se sufren porque hay muchísimas víctimas de lo que viene siendo la polución en el aire, enfermedades respiratorias, hay un montón de datos detrás de eso, pero todavía lo que sucede es que 1 de cada 2 personas, y esto nos incluye a todos, no recuerdan haber tenido una conversación respecto al cambio climático. A lo mejor la han tenido, pero no lo recuerdan. Entonces, claro, decimos, con todo este consenso, con toda esta información, con toda esta avalancha de información, ¿cómo es que no llega? ¿Por qué no cala? ¿No? Entonces, bueno, ese es el papel que nosotros creemos que las instituciones culturales tienen, que creo que lo comentaba Cristina, lo hemos comentado todos hoy, ese espacio para esa conversación segura, que además lo comentaba ella, en un espacio seguro, ¿no? que se sienta uno, porque a veces vamos a un debate y es como muy agresivo, entonces tú dices sí, yo digo no, y es todo muy polarizado y muy binario, ¿no? Pero cuando vas a un espacio como un museo, cuando vas al teatro, es un espacio en el que te provoca y te rompe un poco los esquemas muchas veces, ¿no? Entonces, cuando vamos a consumir arte,
Estamos en un punto de vista en el que derribamos ciertas barreras y estamos preparados a que alguien nos diga que tenemos que cambiar algo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento es en el que identificamos lo que decía, el reto que presenta la amenaza del cambio climático no es únicamente tecnológico o científico, sino que está íntimamente relacionado con nuestras costumbres, nuestros comportamientos, nuestros sistemas de valores, nuestros sistemas económicos, por lo que debe ser considerado desde el punto de vista cultural. En estos 10 años hemos identificado que dentro de este rol no sé muy bien cómo llamarlo, nosotros lo llamamos trends, que son como tendencias, pero no me encaja bien en el castellano. O sea, que yo lo voy a llamar como dimensiones, ¿no? Y esto os lo arrojo a vosotros para que según os voy contando esto, si os encontráis en algún punto, esto es como una especie como de spectrum, ¿vale? ¿Dónde estamos? En el espectro de la acción dentro del sector de las artes. Entonces hemos identificado que uno de ellos es la creación y la programación artística medioambiental. Y con esto me refiero pues, a todo lo que tiene que ver los poemas, los libros, las películas, las exposiciones, todas esas conversaciones de las que estábamos hablando. Voy a proponer un ejemplo muy personal, pero me gustaría también oír, si podemos luego después en el tiempo de preguntas, ¿cuál es la obra, si hay alguna obra de arte o alguna pieza que os haya hecho pensar en este tema? Yo recuerdo una muy particular y que fue de manera como muy fortuita, que cayó en mis manos, un libro llamado La carretera, un autor estadounidense llamado Cormac McCarthy, y que bueno, que trata de un poco de un tema un poco apocalíptico. Quizá a mí me tocó mucho porque bueno, hay muchas maneras de inspirar, ¿no? Pero de alguna manera habla de esta historia de este padre y este hijo que viven en este mundo en el que hay una degradación medioambiental increíble. Ya no hay plantas, no hay frutos, no hay animales, no hay absolutamente nada. Entonces, paralelo a esta degradación medioambiental hay una degradación de la humanidad. ¿Vale? Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, separamos el medio ambiente y la humanidad. Y no, realmente estamos donde estamos y somos quienes somos gracias a o a pesar de esta relación tan íntima que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, para mí ese libro, por ejemplo, despertó esa idea de decir, bueno, es que si realmente acabamos con el mundo, acabamos con la humanidad también. O sea, no estamos intentando salvar el mundo. Yo creo que realmente el mundo se librará de nosotros, si acaso. Entonces yo creo que realmente lo que estamos intentando salvar es la humanidad según la conocemos. ¿Qué clase de humanidad queremos tener dentro de 100 años? ¿Vale? Entonces, bueno, ese es uno de los papeles. Por cierto, volviendo rápidamente, si alguno estáis pensando en hacer algún tipo de programación alrededor de este tema del cambio climático o del medio ambiente, en Gran Bretaña ya ha empezado este movimiento, fue una idea que surgió de un grupo del sector cultural y que estamos apoyando desde Julie's Bicycle, que se llama The Season. I don't know if you've heard about it. ¿Has oído hablar de...? Yeah. Yeah? Yeah. It was born from what next? Oh, sorry. Perdona. Bueno, es una idea que ha surgido para intentar conglomerar todas las respuestas artísticas alrededor de este tema en un espacio de tiempo. Y va a ser en el 2018, desde junio hasta diciembre, The Season, que significa estación, pero tiene doble sentido en inglés. Significa estación y significa temporada, ¿vale? Entonces, bueno, tiene esas... Creo que le van a cambiar el nombre, pero bueno, de momento se llama The Season. Y es en el 2018 y pretende, pues eso, que haya una especie como de respuesta global, internacional, de todo el sector creativo que diga, estamos detrás de esto, ¿vale? Estamos todos juntos y hay un movimiento y tiene una voz y la voz es muy diversa y las respuestas son muy singulares, ¿vale? Y bueno, es bastante orgánico de momento, pero bueno, si podéis echar un vistazo y también os podéis registrar desde la página web nuestra. Luego tenemos el otro papel, que es el papel de los artistas como activistas. Lo vemos Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, creo que Miguel Bosé también ha estado haciendo algunos ruidos alrededor de este tema. Y bueno, pues es el tema de la responsabilidad y bueno, de la plataforma que tienen para hablar con millones y millones y millones de personas que tienen pues en mucha estima a esta gente que es tan famosa, que no, en su opinión no vale ni mucho más ni mucho menos que la de cualquiera de nosotros, pero bueno, tienen el privilegio de poder hablar con mucha más gente de la que puedo hablar yo, por ejemplo, ¿vale?
Entonces, hemos visto también una especie como de resurgimiento de este rol, el de los artistas tomando un papel un poquito más de activista, ¿vale? Luego también hemos visto las colaboraciones creativas, que esto va un poco en el tema también de unir, conectar las acciones que están pasando localmente y sobre todo cómo influenciar. Ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo que veis que se llama MUST, que son diferentes organizaciones culturales, teatros, museos que se han juntado y bueno, han empezado a hacer un poco pues cómo bajamos el impacto medioambiental, qué políticas ambientales aplicamos aquí, cuáles son los planes de acción y hacerlo de una manera un poco coordinada, ¿vale? El éxito ha sido tal que ahora tienen al Ayuntamiento de Manchester llamando a su puerta, que quieren saber, ¿vale? Entonces esto lo que nos dice es que las colaboraciones primero nacen desde la generosidad, de decir, bueno, vamos a compartir lo que ha funcionado, desde la humildad, vamos a aprender a lo que a otro le ha funcionado bien, lo comentábamos antes, ¿verdad? O sea, es esa generosidad, primero, de compartir el conocimiento, segundo, la humildad de aprender del otro, y luego el llevarlo a otras plataformas, el colaborar, no solamente que se quede en el sector de las artes, llévatelo al sector de la política, llévatelo al sector de las ciencias, colabora, mezcla, ¿vale? Entonces han salido muchas colaboraciones muy interesantes y creemos que es otro campo en el que muchas organizaciones culturales están actuando. Luego están las organizaciones como la nuestra, como la de Logan y como muchas otras que están facilitando este cambio, ¿vale? Que están siendo como plataforma, como repositorios de conocimiento y bueno, pues generando un poco la conversación y dándole un poco de dirección y ampliando también hasta dónde se llega, ¿no? Perdona que a veces es que me cuesta hablar de este tema en castellano porque siempre lo hablo en inglés. Y bueno, luego está obviamente otro rol que es el del diseño y la arquitectura y la innovación. Los arquitectos que están empezando a pensar en los edificios como también lugares donde pueda haber biodiversidad, donde podemos integrar un poco más el tema natural dentro de nuestras ciudades también y no estar tan despegados, que lo que pasa con las ciudades es que nos despegamos un poco del tema de la naturaleza, del tema medioambiental y bueno, luego también hay mucho alrededor del diseño circular, de cómo tener en cuenta la vida de los productos, cómo terminamos esa vida de los productos, si están hechos para ser reparados o están hechos para ser reutilizados, si están hechos para ser reprocesados. Luego tenemos el liderazgo de las instituciones culturales, que bueno, pues lo que decíamos, se ha hablado todo el día de este tema, de cómo podemos albergar esas conversaciones, no solamente desde el punto de vista de la integridad, de reducir nuestros impactos desde el edificio, pero también mirar el tema de las exposiciones que estamos programando para albergar esa conversación, ¿vale? Para generar esos espacios seguros de cambio. Y luego también tenemos, por último, dime si me estoy pasando de tiempo. ¿Voy? ¿Sí? ¿Cuánto tengo? ¿2 minutos? No, pero termina. Vale, no. Y luego están pues, un tema un poco más político, que hemos visto Arts Council, que podemos hablar un poquito más después, si queréis, en las preguntas, de introducir medidas políticas. Y esto, bueno, pues hay algunas organizaciones que tienen la capacidad de dar subvenciones y cómo se dan esas subvenciones y qué requerimientos se introducen, pues pueden modelar la respuesta y pueden, de hecho, influenciar a muchas otras organizaciones. Voy a pasar súper rápido con el caso práctico, pero luego pasamos a las preguntas. Tenemos un programa con Arts Council England. Arts Council England es una organización pública que reparte los fondos que van destinados al sector cultural en Inglaterra. Entonces, bueno, ellos introdujeron estos requerimientos alrededor del medio ambiente y de la medición de impactos. Y bueno, pues voy a pasar muy rápido. Es que no quiero pasarme de tiempo, pero realmente solamente quiero pasar a lo que viene siendo los resultados, que aunque no eran obligatorios estos requerimientos, el 98% de 685 organizaciones están involucradas, se consideran involucradas, ¿vale? Han participado en esta iniciativa. Solo en Inglaterra. El 88% se consideran involucrados también de manera más general, ¿vale? Y hay un incremento del 8% con respecto del año pasado. Un incremento del 30%, o sea, un 80% en total de esas casi 700 organizaciones tienen un plan ambiental y lo han presentado, ¿vale?
Luego, lo que viene siendo la energía, la electricidad representa el 95% del total de la huella medioambiental, de la huella de carbono, y se ha reducido en el año pasado un 17%, ¿vale? Entonces, luego tenemos en lo que viene siendo de las emisiones del efecto invernadero una reducción del 10%, y lo que seguramente le interesa a mucha gente es lo que significa eso en tema de dinero, ¿vale? El año pasado solamente el sector cultural en Inglaterra se ha ahorrado más de 5 millones de libras. Esto solamente en electricidad, ¿vale? Si esto sigue así, bueno, en total desde que el programa empezó han sido 8 millones, casi 9 millones de libras. Y si esto sigue así para el 2020 serán 54 millones de libras. O sea, realmente esto tiene un efecto que también contribuye a la resistencia, a la resiliencia financiera de las organizaciones. Y bueno, luego ya seguimos hablando. Voy a dejarlo ahí. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues los primeros pasos parecen fáciles, tenemos la caja de herramientas además a disponibilidad y haciéndolo ahorramos dinero. O sea, ¿qué es lo que nos impide, ¿no?, empezar a caminar? Has hablado también de un lugar seguro, ¿no?, para esas conversaciones, para desaprender, para trabajar sobre sistemas de valores y conductas, y eso nos lleva directamente también al testimonio y a los casos prácticos de los que quiere hablar Lucía. Lucía Vázquez García es licenciada en Historia Medieval e Historia del Arte y es museóloga. También es beca Fulbright y ha ejercido como directora de exposiciones del Museo de Arte de Filadelfia. Dirige desde 2008, ¿no? No, directora no, trabajé con la directora. Vale. Dirige desde 2008 el Departamento de Educación del Museo Picasso de Málaga, donde lidera un programa centrado en trabajar en el espacio de intersección entre arte, ciencia, inteligencia emocional y sostenibilidad, a la vez que en el desarrollo de dinámicas de inclusión de colectivos excluidos. En su faceta más social, Lucía, como experta en planificación y gestión de intervenciones de cooperación al desarrollo, preside la ONG Justa Alegría, con la que colabora desde 2006 y trabaja actualmente en el diseño, coordinación y asesoría de proyectos de educación para el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Lucía, y the floor is yours. Bueno, pues yo agradecer especialmente a Marta García Haro que el haber organizado estas jornadas, por supuesto también a la UNIA y a la RED, pero el ser ella el motor y el alma de estas jornadas, ¿no? Y por supuesto el haberme invitado a tener la oportunidad de estar aquí. Picasso, ciencia, medievalista, museóloga, o sea, vamos, un vaivén Pero bueno, en realidad, creedme que en mi cabeza todo esto tiene una coherencia, sobre todo porque cuando yo empiezo a interesarme por la sostenibilidad, y seguro que muchos de vosotros que sois profesionales del sector cultural, os haríais esta pregunta de la que hablábamos, ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo, ante la inmensidad de los desafíos del cambio climático, yo que trabajo en un museíto del sur de España, de una ciudad, ¿no?, de la última de Europa, y bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi experiencia, desde mis conocimientos? Hemos dicho, claro, esa respuesta es muy fácil desde la botánica o la ingeniería, pero desde el arte la conexión es extraña. De hecho, yo represento a un equipo, María José Valverde, José María Pacheco, que nos hemos hecho esa pregunta partiendo del Museo Picasso, pero yéndonos más allá, porque ahora el proyecto en el que estamos inmersos pues ya ha empezado a rodar solo, y yo, que me encuentro de excedencia porque tengo un bebé, pues me veo trabajando en el proyecto y yo sigo, ¿no?, muy motivada. En este viaje hacia qué puedo hacer yo, nosotros partimos de 12 años de experiencia en el uso del arte como herramienta. A mí me encantan todos los ejemplos que ellas han puesto porque nos proporcionan ese arte que nosotros podemos usar. Esos artistas que están trabajando la sostenibilidad son la herramienta perfecta para que nosotros podamos movilizar y sensibilizar a la sociedad como educadores, y yo os hablo como educadora que trabaja con arte. Entonces, claro, nosotros trabajamos con el público, pero queríamos llegar a un sector muy concreto. Y nosotros queríamos trabajar arte, sostenibilidad
y por ende ciencia, queríamos hacer un proyecto multidisciplinar en el que se involucrase a los centros escolares, a la comunidad escolar. ¿Y por qué? Pues porque realmente creemos que es la comunidad escolar, que no son solamente los alumnos y los docentes, sino que también son sus familias, donde está todo eso que hablábamos esta mañana de concienciar a la población para la transformación social. Es ahí, en esos sitios, en esas aulas, donde realmente se puede llegar o se llega más, a más población y se construye esa ciudadanía crítica de la que hablaba Ricardo esta mañana, ¿no? A mí me encantó una pregunta que lanzó Gonzalo Fanjul cuando vino a Málaga a hablar. Gonzalo Fanjul es experto en temas de refugiados, sobre todo, lleva el blog 3.500 millones, y que ha repetido hoy Federico Mayor Zaragoza. ¿Qué le diremos nosotros a nuestros hijos de dónde estábamos en este momento y qué hicimos? Nosotros estamos en este momento histórico. ¿Qué le vamos a contar a ellos? ¿Cuál fue nuestro papel individual? Nuestro papel como gestores culturales, pero también como artistas, ¿no? Entonces, estas instituciones culturales, que tienen mucho que decir y mucho que hacer, como ya hemos visto, pues manejan un arte, y un arte que se convierte o que se puede convertir en manos de docentes formados, de profesores bien formados, en un arma muy potente que combina ciencia, filosofía, literatura, como decía antes también Ricardo, que se puede mirar desde muchísimas perspectivas y que además tiene la facultad inherente de emocionarnos, de ser un vehículo para la emoción. Yo he puesto imágenes que usamos en este proyecto con los alumnos y con los profesores, ¿no? Realmente la inmensidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace que su cumplimiento pase por la implicación civil, y para que la ciudadanía se implique tiene que conocerlos. Y yo, trabajando con centros escolares, con públicos, pues me da la sensación de que la gran mayoría o los desconoce o los mezcla con los objetivos del milenio. No sé si tenéis esa misma sensación vosotros. Entonces, el primer planteamiento que nosotros nos hicimos es, bien, el arte como herramienta, pero ¿como herramienta para qué? Pues para sensibilizar y educar en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que es la ruta que España y otros casi 139, ¿no, María? No sé cuántos países, ¿no? Como decía María, se han comprometido a cumplir, y unas metas para 2030. O sea, nosotros tenemos una ruta marcada por esos objetivos. Entonces, siempre nuestra idea primera fue el arte como herramienta para sensibilizar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque, como decía, nosotros hemos usado el arte para diseñar proyectos de inclusión social en los que se fomentaba pues, el trabajo en equipo, la sociabilidad. Lo hemos usado para desarrollar proyectos de inteligencia emocional y arte, de desarrollar habilidades socioemocionales a través del arte. Lo hemos medido, lo hemos evaluado. O sea, realmente el arte es esa herramienta y sirve para todo esto. Y seguro que los que trabajáis como educadores también lo habéis experimentado, ¿no? Entonces, ¿por qué no para objetivos de desarrollo sostenible? Decíamos que claro, el arte, así como concepto abstracto, tiene esa capacidad para emocionar, tiene esa capacidad para comunicar simbólicamente, con lo que permite nuevas perspectivas y maneras de percibir e interpretar el mundo. Y también tiene la facultad de hacernos replantear nuestros hábitos. Gardner afirma que el arte proporciona los instrumentos necesarios para abordar ideas y emociones de gran significado que no pueden articularse ni dominarse a través del lenguaje corriente. Es decir, que allí donde no llega, y esto ya lo hemos hablado esta mañana, la ciencia o la tecnología, llega una poderosa obra de arte. La transformación social, también lo hemos escuchado, en última instancia es un proceso emocional en el que las personas en un momento dado reaccionan, se motivan, son estimuladas, y ese estímulo, que puede ser en parte provocado por una obra de arte,
es lo que hace que se empoderen y paulatinamente se vayan cambiando sus modos de vida hacia estilos o maneras de vida más sostenibles, ¿no? Esta, lo que decía antes, ¿no? Julie's Bicycle lleva a Eliasson, ¿no? Y es gracias a ellos, que bueno, tú no has hablado de esa obra, pero si quieres lo comentas. Y nosotros la usamos con alumnos para educarles o sensibilizarles en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? No estaba acordado ni nada, ha sido estupendo esto, me encanta. Entonces, además de todo eso, el arte sirve como herramienta porque hablar, ver y debatir sobre una imagen artística nos permite acceder a formas de pensamiento muy complejas. Esto, si se hace de manera periódica, mejora los procesos cognitivos, y los que trabajáis con arte y educación, de nuevo lo habréis visto, desde verbalización del pensamiento a otra cosa que decíamos esta mañana, la construcción de una ciudadanía crítica. El arte tiene ese poder de fomentar el pensamiento crítico. Como hemos visto aquí, cada vez hay más artistas contemporáneos que tratan el tema de la sostenibilidad, que tratan el tema del cambio climático y que entienden la obra y el proceso artístico pues no solamente como un logro técnico o como algo hedonista, sino como una respuesta o una posible solución, ¿por qué no?, al problema del desafío climático o de la sostenibilidad. Hay muchísimas plataformas que engloban artistas y clima, muchas de ellas ya las hemos visto. Me gustaría mencionar una tesis de Cristina González Gabarda de la Universidad de Valencia, magnífica, que hace un estudio exhaustivo de todas las corrientes y tipos de arte y de arte sobre todo contemporáneo que está trabajando hoy en día estos temas. Y nosotros estamos usando arte contemporáneo para sensibilizar en los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Por qué? Bueno, el arte contemporáneo está muy alejado de las aulas, prácticamente bueno, no se estudia, no se ve. Sin embargo, tiene una especial conexión con los alumnos porque les está hablando de tú a tú, ¿no? Ellos reconocen las técnicas, reconocen los temas, reconocen y se sienten muy conectados con este arte. Todo esto son obras que nosotros usamos para distintos objetivos de desarrollo sostenible. Obras, por ejemplo, como las de John Gerard o Tomás Saraceno o Agnes Denes, nos recuerdan, como dice Luis Kaminser, un artista y pedagogo uruguayo, que el arte es un lugar donde se pueden pensar cosas que no son pensables en otros lugares, ¿no? Como decía, este programa parte del equipo del museo, parte del museo y se lanza Extramuros, con una experiencia previa de 2 años en un centro escolar, usando el arte como herramienta, como ya he dicho, para todos esos procesos de desarrollo de la inteligencia emocional, inclusión social, colectivos en riesgo de exclusión social y fruto de eso y de bueno, bastantes meses, yo diría casi 2 años de trabajo, surge el proyecto de educación para el desarrollo sostenible a través del arte, que tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad escolar en los objetivos de desarrollo sostenibles, pero que también tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación artística, porque se retroalimenta. Al mismo tiempo que usas arte para difundir y sensibilizar los ODS, la comunidad educativa está viendo arte y está haciendo arte a través de un programa que nosotros hemos dividido en 6 acciones. Ya digo que esto es muy local y muy concreto, ¿no? O sea, hemos ido a lo más local y a lo más concreto. Primero, un debate de imágenes artísticas, de artistas que tratan estos temas de cambio climático, como hemos visto antes, hablar sobre arte, luego hacer arte, porque el proceso creativo de hacer arte también lleva a esa reflexión inherente de las imágenes que antes han hablado, han discutido, han debatido. Luego talleres de artistas, encontrar artistas locales
que tengan algo que decir sobre estos objetivos de desarrollo sostenibles, salidas culturales que no tienen que ser necesariamente a instituciones culturales, pueden ser bueno, pues todo tipo de instituciones, incluso nosotros hacemos una salida a ver una obra que hay en la calle. O sea y luego las actividades multidisciplinares, porque la herramienta, realmente el arte como herramienta funciona si partiendo de él se llega a otras disciplinas y, como decíamos esta mañana, se construye un conocimiento transversal. O sea, no es la parcela de arte, sino es el arte que vertebra un proyecto en el que luego cada objetivo de desarrollo sostenible se puede mirar desde la botánica, desde la bioconstrucción, desde la ciencia, desde la tecnología. Entonces, es muy interesante cuando hacemos estas actividades porque parten de una obra artística y, bueno, muchos de estos artistas que estamos viendo realmente hacen arte ayudados de ingenieros, bueno, usan todo tipo de elementos científicos, ¿no? Y la última y más importante para que pueda ser replicado y pueda ser apropiado es la formación del profesorado, que ellos usen o puedan aprender a usar el arte como herramienta para sensibilizar y educar en los objetivos de desarrollo sostenibles, porque ellos lo tienen ya en sus temarios. Por lo menos como sabéis, los libros de texto cambian con cada comunidad autónoma, pero en Andalucía los libros de texto editados en 2016 incluyen ya el cambio climático, que no los objetivos de desarrollo sostenible, cosa que bueno, lo lógico sería que incluyeran los ODS, que son mucho más, que son holísticos, ¿no? más que el cambio climático. Pero ellos ya lo tienen que dar en sus clases, ya lo tienen que impartir. Y muchas veces, como decía Miguel antes, nosotros somos hombres y mujeres de orquesta, pero los profesores ya, vamos, tú les llegas con una cosa de estas y ya es como, por favor, no puedo más de tantas cosas que tengo que aprender y que tengo que convertirme, ¿no? Entonces, tiene que ser algo muy sencillo y muy motivador para que ellos quieran adaptarlo y quieran integrarlo en sus aulas cuando les toca hablar sobre cambio climático, ¿no? Yo os voy a poner, para terminar, un ejemplo muy concreto que ahora estamos trabajando con primero de bachillerato para que os hagáis una idea de en qué consiste este uso del arte como herramienta. Un uso que ni hemos descubierto la vacuna de nada, ni es una panacea, es un elemento más en el debate de la sostenibilidad y de cómo llevarlo a la población al final, ¿no? Y de cómo la población puede movilizarse si conoce los ODS. Nosotros hemos diseñado el programa desde infantil hasta bachillerato, obviamente seleccionando, depende qué objetivo para qué nivel. A primaria, imaginaros, pues ecosistemas marinos y a bachillerato, pues innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, que es el que estamos trabajando pues ahora con bachillerato. Entonces, nosotros cogemos este objetivo de desarrollo sostenible junto con los profesores y diseñamos este programa de acciones en torno a él. Debate de imágenes artísticas. Y os pongo un ejemplo y esto va variando, esto no es rígido ni... Pues nosotros vamos a hablar sobre sostenibilidad e insostenibilidad a través de imágenes, por ejemplo, como las del fotógrafo Jan Bertrand y los suburbios que fotografía, entre ellos de Sudáfrica. La utopía, de nuevo, de las obras de Tomás Saraceno y cómo, bueno, pueden ser posibles... integran posibles soluciones a lo que debería de ser, según su punto de vista artístico, las ciudades futuras, o la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, aquí materializado en Tenerife, en la serie de obras de Simona Rota de Instant Village, ¿no? Estas obras son muy reconocibles por los profesores, por los alumnos, o sea, es algo que está en nuestro día a día, que hemos visto, ¿no?, en los periódicos. Entonces, el debate sobre estas obras se hace muchísimo más cercano, digamos. ¿Veis que Picasso por aquí todavía no ha aparecido? Cuando trabajemos Paz y Justicia, por supuesto, aparecerá. Luego nosotros intentamos también, pues, en esas actividades multidisciplinares, mostrarles casos de estudio innovadores, soluciones innovadoras
que abarcan lo local, con arquitectos que trabajan la bioconstrucción, talleres prácticos sobre bioconstrucción, pero también lo internacional y cómo el estudio de arquitectura NLE da esta solución al problema que tiene Lagos de inundación, ¿no? De que la ciudad se está inundando. Que incluso ya han construido una de las casas flotantes, que es un colegio, se llama el Makoko School y estuvo en la Bienal de Venecia de Arquitectura. O sea que esto, lejos de ser una utopía, en parte ya es una solución real, ¿no? O salimos a ver las obras de artistas locales, de artistas de la ciudad, como esta de Daddy Dreucol. Esto es Málaga. Esto es cuando quitas el telón del Pompidou y del Picasso aparece esta parte de Málaga, que es también el centro de la ciudad, pero un centro en el que el turismo está cada vez inundando más, que al residente nada más que le queda pues una salida de emergencia, dentro de esa idea de que la ciudad sostenible ha de ser también sostenible e inclusiva para los propios residentes, ¿no? O obras que aunan arte y uso público del arte. Tenemos que ir... Ya he terminado con esta. Vale. Y uso público del arte, como lo que hace el colectivo Basurama, que está aquí en Madrid, que hace cosas fantásticas y que además son unos maravillosos... o sea, se dan y participan y son muy generosos en organizar talleres y en organizar cosas con ellos, ¿no? Solamente decir que, bueno, que la idea de todo esto, en realidad, yo creo que debe de ser, de todo lo que nosotros hacemos, construir conciencia, construir una ciudadanía en la que todos nos veamos como socios ante un desafío que puede que sea el mayor que tengamos en la historia, ¿no? Entonces, tenemos que construir esa identidad global y el arte y la cultura son capaces de ayudar a esa construcción de esa identidad global. Muchas gracias. Gracias, Esti. Me parece particularmente esperanzador ese movimiento, ¿no? Desde la institución hacia fuera de sus muros para entrar en un entorno como es, por ejemplo, el del profesorado, del que hemos hablado antes de esta mesa redonda, ¿no? Que posiblemente sea uno de los espacios donde, para afrontar esa urgencia de los retos de los que estamos hablando, podemos tener un lugar con muchísimo potencial, desde los niños, las familias, el profesorado, etcétera, ¿no? Y posiblemente esto sea una de las claves para trabajar frente a cosas tan urgentes como las que nos ocupan hoy. Quiero abrir a la audiencia para, en un primer momento, invitaros a compartir experiencias que podáis tener también pues similares, ¿no? Porque aquí estamos aprendiendo todas de todas. Y luego también para las preguntas. Tenemos aquí a Isabel Pérez, que lleva la sección juvenil, ¿no? De la red de soluciones para el desarrollo sostenible. Si lo voy a levantar, no sé si me veis bien. Yo diría que Isabel hace la primera experiencia, recogemos varias preguntas y luego contestar el bloque. ¿Alguien más quiere presentar alguna iniciativa en curso? Cultura y sostenibilidad. Vale, Isabel, te escuchamos. Fantástico, muchísimas gracias. Voy a empezar un poco donde lo dejaste tú, sobre la educación. Yo he sido profesora, soy profesora de la Universidad de Nueva York, New York University, desde los 19 años, así que tengo 25, llevo 6 años dando clase y siempre me sorprende la falta de conocimiento de los jóvenes sobre la interacción entre la cultura y el desarrollo sostenible, ¿no? Y creo que uno de los papeles más importantes que las instituciones culturales pueden jugar es precisamente el involucrar a los jóvenes en este proceso. Como comentó muy bien mi compañera María Cortés, desde ONU SDSN realizamos iniciativas a escala global con el objeto de lograr la efectiva implementación de la Agenda 2030 y en particular de los ODS. Y lo que intentamos con SDSN Youth es precisamente involucrar a los jóvenes en este proceso. Unos jóvenes que no son simplemente el futuro, sino que son también el presente y que deben contar.
como veo a muchos jóvenes aquí, debemos contar para el desarrollo sostenible y debemos ser una pieza crucial en la implementación de los ODS. Por supuesto, dentro de nuestras iniciativas, las artes tienen una importancia vital. Tenemos dos tipos de iniciativas. Uno con SDSN, Concert for a Sustainable Planet, que lo realizamos en el Carnegie Hall de Nueva York cada año. Este septiembre lo volveremos a realizar también. Y luego la iniciativa 2030, que es la iniciativa de la que yo soy manager dentro de SDSN Youth. Es una iniciativa que organiza eventos en todo el mundo. De hecho, tuvimos nuestro evento en Madrid este pasado viernes. Estuvimos en el Vaticano. De hecho, nos recibió el Papa, Su Santidad, el Papa Francisco. Tuvimos un evento en la Universidad de Columbia y próximos eventos incluyen una colaboración con la Filarmónica de Nueva York, la New York Philharmonic, y una participación en el Nobel Peace Prize Forum. Como comentaba antes muy bien Marta, no se suele contar la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, ¿no? Siempre que hablamos de desarrollo sostenible, pues hablamos del crecimiento económico, hablamos de la inclusión social y hablamos de la preservación medioambiental, pero no hablamos de la cultura como ese cuarto pilar. Y de hecho existe una amplia literatura, empezando ya en el año 2000, que exige que la cultura sea este cuarto pilar. Por ejemplo, John Hawkes en The Fourth Pillar of Sustainability habla precisamente sobre esto, ¿no? Y estos pasos iniciales también han sido reconocidos por la UNESCO, primero con el artículo 13, en la reunión de expertos sobre la cooperación internacional, donde la cultura se inserta en el desarrollo sostenible, y actualmente reconociendo el rol de la cultura dentro de la implementación de los ODS. En particular, dentro del ODS, por ejemplo, 4, de la educación, 11, ciudades sostenibles, 13, cambio climático, 8, crecimiento económico, etc., ¿no? Entonces, la relación entre arte y sostenibilidad en nuestra organización es muy similar a los ejemplos que se han tratado anteriormente, en el sentido de que tratamos, por un lado, de que la sostenibilidad llegue a la creatividad, es decir, a la obra de arte, que la obra de arte bien sea hecha de una manera que contribuya a la sostenibilidad, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados o usando determinados residuos, o bien sea reflejando una problemática, ¿no?, sobre el desarrollo sostenible. Por ejemplo, una de las obras que pusimos en nuestro concierto de Carnegie Hall precisamente estaba basada en sonidos grabados en Nueva York que representaban la enorme contaminación acústica, ¿no? En nuestro evento de este pasado viernes, de hecho, tuvimos la oportunidad de interpretar la Sinfonía por un Mundo Mejor de Juan Antonio Simarro, donde él reflejaba precisamente sus preocupaciones y perspectivas sobre el cambio climático y la acción del hombre en la naturaleza. En dicho evento, la interacción entre las distintas ponencias y las obras artísticas conseguía lo que estábamos hablando antes, comunicar, en primer lugar. En segundo lugar, emocionar. Hemos hablado ya de la importancia que el público se emocione para poder entender mejor y para poder inspirarse para tomar acción en cuanto al desarrollo sostenible. Y, por supuesto, todo esto lleva a una concienciación sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Aparte, el compositor pues, tuvo la oportunidad de hablar, de explicarnos la obra, por lo tanto, podía participar tanto mediante el lenguaje hablado como el lenguaje musical. Además de esta comunicación sobre los ODS, creemos que los artistas pueden tener una participación activa en la búsqueda de soluciones. Y una parte de nuestro programa es el Bringing Solutions to Life. ¿En qué consiste esto? Bueno, nosotros en uno de nuestros programas dentro de SDSN Youth es el Youth Solutions Report, donde se elige 50 iniciativas de jóvenes de todo el mundo que están generando ya un cambio extraordinario en la implementación de los ODS. Y lo que hacemos nosotros es involucrar a un artista en estos proyectos para que el artista pues, ofrezca sus perspectivas y colabore activamente dentro de estas soluciones. Por supuesto, también tenemos una vertiente educativa, no solamente en colegios y universidades. Hemos hecho un evento en Columbia University y otro que va a venir ahora en New York University, sino que también educamos o de alguna manera informamos, no tanto educar, pero informamos a los artistas sobre desarrollo sostenible, ¿no?, que tengan las herramientas necesarias para que su trabajo pues, tenga significado dentro de la promoción del desarrollo sostenible. Esto lo hacemos a través de webinars, donde traemos a expertos que efectivamente están combinando su trabajo en la sostenibilidad con su trabajo en las artes. Entonces, esto es lo que un poco hace la organización hacia afuera, ¿no? Cómo nosotros, a través de nuestras obras de arte, llevamos la sostenibilidad. ¿Cómo incorporamos ahora la sostenibilidad dentro de la gestión de estos eventos y demás? Pues, por supuesto, muchas de las ideas ya se han comentado, la realización de un plan de sostenibilidad, tenemos a un miembro del equipo que está especializada en esto y tenemos a unos embajadores, lo que hablamos antes de los artistas, la importancia de que los artistas pues, contribuyan en promocionar estos
estos ODS, parte de nuestros artistas son embajadores y promocionan estos ODS a nivel global. Y con ello pretendemos dos cosas. Por un lado, concienciar, pero también servir como modelo, que esto es muy importante, que la gente vea un modelo de una organización en la cual sí que se puede actuar de manera sostenible y que está generando todas estas obras de arte en relación al desarrollo sostenible. Por último, quería terminar volviendo a reiterar la importancia de los jóvenes, la importancia de SDS en Youth, la importancia que tienen los jóvenes en el desarrollo sostenible, porque nosotros somos la generación de los ODS. A nosotros nos ha tocado la responsabilidad de cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Somos el presente, no el futuro de la sostenibilidad. Y creo que a través de la cultura podemos perfectamente canalizar nuestros esfuerzos de una manera muy efectiva, de una manera muy inclusiva, para lograr un mundo diferente. Y que lo vamos a conseguir probablemente en el 2030 gracias a la implementación de los ODS. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta oportunidad, Marta, especialmente. A ti, Isabel, completamente de acuerdo en que efectivamente esta generación es el futuro y brillante en cuanto a incorporar todos esos desafíos a los que nos estamos enfrentando. Ahora sí abrimos a preguntas. Vamos a recoger 3 o 4. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primeramente me quería unir un poco a lo que son experiencias sobre lo que se da a nivel cultural. Primeramente quiero agradecer por las jornadas, son muy enriquecedoras, más que todo amplían a nivel, más que todo local, ¿no? De las expectativas que se están dando no solo a nivel global, sino local. Más que todo quiero matizar con mi tesis doctoral. Yo soy ocióloga, hice mi doctorado en ocio y desarrollo humano, y diseñé una estrategia de ocio para la municipalidad de Ambato, en el país, en Ecuador. Mi ciudad natal es Ambato, entonces se hizo un análisis de lo que son las infraestructuras de ocio. Dentro de las infraestructuras de ocio pude analizar lo que son los museos, bueno, las instalaciones también polideportivos, distintos también centros culturales. Entonces lo que nosotros queremos resaltar es que le damos mucha importancia a lo que es la cultura. Vemos como un motor también de desarrollo no solo individual, sino humano. Y como ocióloga se desarrollan varios programas, más que todo también para interactuar con las personas y con la ciudadanía, y sobre todo que haya ese empoderamiento ciudadano de las personas. Porque ahora no solo se debe actuar a través de los, yo como también fui técnica municipal y del gobierno provincial, también no solo se busca que los gobiernos actúen, sino también tanto los agentes privados, públicos y también la ciudadanía. Entonces nosotros también tenemos que partir eso para que haya una innovación local efectiva e integral. Entonces dentro de nuestras líneas lo que hemos hecho es a través también de nuestro plan del buen vivir, donde nosotros nos focalizamos en lo que es calidad de vida, y en esto de nuestra oferta de ocio integral lo que hacemos es desarrollar diferentes centros culturales multidisciplinarios e inclusivos, más que todo no solo para mezclar el arte, sino también la etnia, porque nosotros también tenemos grupos vulnerables, también las personas con discapacidad, pero también tenemos a personas y comunidades indígenas que todavía sienten esa exclusión, y por eso todas estas infraestructuras fueron analizadas de titularidad pública, porque nosotros queremos que haya gratuidad en la cultura. Entonces, más que todo eso quería matizar y agradecer mucho cada uno de los casos que se han dado para que nosotros también asimilemos esas nuevas prácticas y también aplicando los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Hola, aprovecho la invitación de Marta de antes y de la mesa a aportar nuevas experiencias que se estén desarrollando. Bueno, desde la Universidad Politécnica de Valencia llevamos desde el año pasado con un I+D que se llama Humanidades Ambientales, Estrategias para la Empatía Ecológica en la Transición hacia Sociedades Sostenibles. Es un I+D que nos han concedido para 3 años y emana de un I+D anterior que se desarrolló aquí en la Universidad Complutense de Madrid, que lo llevaba Antonia Raquejo y José María Parreño, que se llamaba Arte y Ecología, Estrategias de Protección del Medio Ambiente y Recuperación de Territorios Degradados. Tanto en un I+D como en otro mezclamos profesionales académicos del mundo de las artes plásticas,
y con científicos, con filósofos. Por ejemplo, en este I+D contamos con Jorge Rietzmann, que es filósofo especializado en ética ecológica de la Universidad Autónoma de Madrid, y también con Tonia Parreño y otros miembros de la Universidad de Alcalá de Henares, porque en este I+D se trata de mezclar y buscar las sinergias entre artes visuales, literatura y ética. Entonces, que sepáis que se está trabajando eso desde la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, estamos encantados de daros información y de que visitéis nuestra página Ecohumanidades y ahí encontraréis toda la información de lo que vamos desarrollando. Y luego quería hacer una pregunta a la mesa, si me lo permite. Bueno, estamos hablando desde esta mañana de la importancia de la emoción en todo aprendizaje y desde luego si lo que buscamos con estos artistas, con estas obras que habéis mostrado, con estas iniciativas es buscar una transformación social en línea con la transición a la sostenibilidad, creo que a veces la emoción se nos queda corta, mucho me temo. Precisamente hago la tesis doctoral también, como la compañera, sobre estos temas y creo que debemos dar el paso, como se ha mencionado antes, hacia la participación. No solo emocionar, sino que el público, empoderar al público para que se haga decisor de sus propios futuros, para que participe en los procesos de toma de decisiones, para que se implique en las obras de los museos, en la política, en los movimientos de base social. Es increíble el poder de la participación a la hora de realizar ese cambio de chip, ¿no? en la mente, ¿no? Y creo que ahí nos enfrentamos a un problema también, que a ver qué ideas me dais, cómo lo habéis solucionado. Es que, bueno, en este mundo cartesiano, a la hora de proponer un proyecto, te piden unos resultados. ¿Cómo medimos esos resultados de la transformación en las actitudes de las personas? No se puede a veces, porque son cambios muy lentos, son gotitas de agua que van cayendo en las mentes de esas personas y que un día bozan el vaso y producen un cambio de actitud. Pero nunca puedes evaluar cómo de eficaz ha sido una exposición, una obra de un artista. No hay manera. Me encantaría que alguien encontrara la fórmula. Carmen Marín ha hecho una tesis doctoral al respecto y bueno, estaría interesante estudiarlo. Newton y Helen Meyer Harrison, pioneros del arte ecológico estadounidense, lo conocéis seguro, les invitaron a hacer una exposición, Greenhouse Sprit, en Londres, y el Departamento de Medio Ambiente, el DEFRA, que fue quien les invitó a hacer esta exposición, les pedía resultados que midieran el cambio de actitud de los espectadores. Wallace Hain, filósofo ambiental, se encargó de hacer esa evaluación. Bueno, el resultado es que no se puede medir. Me gustaría si tenéis alguna idea al respecto. Y más allá, ¿importa medirlo al artista? ¿Le importa medir ese resultado? ¿O lo que nos importa a los artistas realmente es ofrecer nuevos futuros, nuevas posibilidades, sacar hacia arriba cuestiones, nuevos temas, polemizar, debatir, hacer que el público reflexione? Muchas gracias. Recogemos, si queréis, esta primera pregunta y si queréis reaccionar sobre las experiencias que nos han presentado. Claro, bueno, yo voy a contestar a lo de medir. Claro, es que medir, se pueden medir algunos aspectos. Nosotros, de hecho, precisamente por lo que tú dices, porque te exigen unos resultados, hemos medido en anteriores proyectos, por ejemplo, cómo se desarrolla una determinada habilidad socioemocional a través de una exposición periódica a ver arte y hacer arte. Durante 2 años estuvimos midiendo a un grupo de alumnos que venían y entonces lo que se medían eran unas habilidades socioemocionales muy concretas. Bueno, María José Valverde, que no está aquí, pero es compañera mía, es experta en inteligencia emocional, entonces ella diagnosticó una serie de habilidades socioemocionales, tipo empatía, ¿no? Y esas fueron las que se midieron. Pero vamos, yo creo que al artista eso, no sé en mí, pero yo creo que al artista eso le da igual. Cuando en este proyecto, por ejemplo, como no hay dinero de por medio por ahora, pues no se piden resultados, o sea, no te piden medir nada. Y claro, en los centros escolares, al final
o sea, el terreno del día a día de esos centros escolares, al final, es encontrar al profesor que esté motivado para hacer eso. Y a él le da igual que se mida o que no, o sea, él ve en su clase si eso engancha, si no, porque conoce muy bien a sus alumnos. Entonces, a él, o sea, las mediciones y los resultados le dan igual. Él ve o ella ve si es viable, si no le quita mucho tiempo, si no es muy complicado, digo del profesor motivado, del que no está motivado directamente no hablamos porque ese no lo va a hacer. Si tiene tiempo y si es sencillo de aprender y si es práctico y rápido para lo que él o ella busca en el aula. Esa es su manera de medir, pero sí estoy de acuerdo en que este tipo de proyectos, o sea, puedes medir una faceta, pero es una cosa mucho más abstracta y, como tú dices, a largo plazo. Entonces ahí la medición del éxito de un proyecto es como, ¿no? Gracias. Ok, creo que Christine también quería reaccionar. Okay, just so briefly, I think that the point you raised about emotion before that was really important. And for me, there is something really challenging, you know, when we look at climate change in particular, bearing in mind that climate change is just one or two of the much broader picture of SDGs, that, you know, the facts are out there, the facts are very clear, the science is barely disputed, and yet intelligent people, educated people, people who, you know, probably feel they have a very strong social conscience, still find it really hard to make the necessary changes, still find it really hard to deal with these things head on. And I think it's because the magnitude of climate change provokes a sort of, you know, mini ontological crisis for individuals. You know, it's absolutely striking to the heart of, you know, what we were talking about the potential end of humanity. And I think there is a role for art and arts and all sorts of cultural expression to kind of try and capture that and unlock that and make that conversation easier. Because it is so overwhelming, and so being able to challenge that period of self-reflection. I think on your other point, there's two things. Firstly, yes, so just to measure an exhibition, yeah, you can ask people how they feel when they come out. Are they going to do something different? You know, that's fine. And you can even ask them 6 months later, well, did they do anything different? But I think the trick in thinking of this wider thing about partnership, again, is to say, well, it's not just the exhibition. That exhibition has to be part of something bigger. If you just put on an exhibition, and it's fine, but it's potentially a little self-indulgent, to be honest, when we're talking about making a contribution to the SDGs. So I think it's important to think of something bigger than that, because the other question about saying, you know, well, is it worth it? Should the artist just be a provocateur? That's fine. You know, and if you think, or if any individual thinks that's fair enough, then that's fair enough. But I think we're at a stage where, again, we need to start challenging ourselves, and artists are included in that. Well, you know, an artist is not out of the world. You know, they are still part of a global community, a part of a bigger thing of civil society. And so if this cultural sector wants to make a difference, it probably does need to start challenging itself to saying, okay, what can we do differently, and how difficult is that, and how do we find ways as a group to start measuring that and moving beyond the usual conversations. Laura, ¿también querías reaccionar? A nosotros nos han preguntado un montón de veces por estos como evidencia, ¿no? Un poco de resultado, pero realmente nos parece una pregunta un pelín peligrosa de alguna manera. Es como casi como decir, como que tienes que justificar el arte en sí e intentar medir lo inconmensurable. Entonces es un poco realmente devolver un poco la pelota al tejado y decir, no, es que, vamos a ver, o sea, no tienes por qué justificar la actividad artística ni medirla. O sea, existe porque existe. Pero luego también está que lo que tú a lo mejor puedes medir son acciones muy determinadas y la elasticidad de esas acciones y las reacciones en el tiempo. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en un festival en Inglaterra llamado Shambhala, que decidió, después de 10 años de existencia, poner una dieta totalmente vegetariana. No la llamaron vegetariana, la llamaron libre de carne y de pescado. Y bueno, pues aquello fue como el acabose. O sea, la discusión y la repercusión en las redes sociales, o sea, hasta el punto de que casi se plantearon el retirar la acción en sí. Pero dijeron, vamos a continuar.
Lo que resultó al final es que de toda esa gente que se estaba quejando tanto y estaban tan enfadados, el 70% dijeron que se habían replanteado después del festival sus dietas y que habían recortado su consumo de carne y de pescado. Toda esta gente que estaba tan enfadada. Entonces, no es arte en sí, pero es un espacio artístico que ha provocado un debate que ha tenido una consecuencia y que se está midiendo en el tiempo. Entonces sí que hay cosas que se pueden medir, pero el arte en sí, yo creo que no. O sea, me refiero. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí. Yo, sin embargo, creo que sí se puede medir. Sí, Y que es muy interesante medirlo para saber los resultados de tu proyecto y orientar el siguiente o reorientarlo. Evidentemente hay una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. La evaluación cuantitativa es más sencilla porque las herramientas son más fáciles de usar. La cualitativa es más compleja. Hay una parte intuitiva y hay otra parte que se basa... Pero, bueno, pues uno de los proyectos que hablaba no sé si lo he dicho esta mañana, en el Museo de Artes Decorativas, que fue nuestro salto del trabajo de integración al trabajo de inclusión, que fue Diseño contra la Pobreza en 2010. Aquí tengo una compañera que fue protagonista de este proyecto, que trabajamos con personas de la calle. Se hizo una evaluación muy completa y una de las cosas que se midió, aparte del impacto en las propias personas con nombres y apellidos que salieron de la calle y que estuvieron en el museo y expusieron en el museo, se midió cómo había cambiado tu percepción como visitante de las personas que viven en la calle antes y después de la exposición. Si eso te había, bueno, claro, estaba formulado en una serie de preguntas, ¿no? Pero cómo había cambiado eso, tu percepción de las personas de la calle. Y era uno de los objetivos más importantes que se perseguía. En el trabajo que ahora hacemos con personas con enfermedad mental, claro, también medimos lo que al público le parece y cómo el público... con preguntas y también con aportaciones espontáneas, digamos, que no tengan una encuesta cerrada, lo que dicen. O sea, si a la gente le gusta o no le gusta, esto no pinta nada aquí, o la mayor parte de los comentarios son positivos, ¿no? De por fin hay algo en el museo que no es lo de siempre. Mides la reacción y ahí estoy de acuerdo, pero realmente el impacto, lo que yo me llevo a mi casa, la conversación que yo luego tengo con mi amigo, la conversación que mi amigo tiene con su amigo y el cambio que eso puede generar, o sea, puedes medir una fracción de esa reacción o de ese cambio, pero realmente el efecto mariposa o el efecto, como lo quieras llamar, es casi, o sea, pues capturas una fotografía, algo muy particular, pero realmente el efecto global que puede tener una simple acción y las conversaciones que genera, claro, y los cambios de comportamiento que puede generar, me parece más complejo, o sea, realmente, o sea, se puede una acción y no sé. Sí, es un poco la tensión, ¿no?, entre la necesidad de medir, porque en el mundo en el que estamos sí que necesitamos poder saber si la dirección que hemos cogido es una dirección que realmente nos hace avanzar, y vuelvo al tema de la urgencia, más teniendo en cuenta la urgencia de los cambios que tenemos que ser capaces de generar, y por otro lado algo completamente intangible donde estricto sensus nunca seremos capaces de realmente saber hasta dónde llegará, ¿no?, el impacto de según qué iniciativa o acción. Pero aún así yo estoy convencida de que hay que medir, hay que hacer ese esfuerzo, y de hecho añadiría que hay veces que tienes buenas sorpresas dentro de un proceso de evaluación y te das cuenta de que hay efectos que no esperabas y están allí y están presentes. No te habrías ni atrevido a plantearlos como posibles impactos, y te das cuenta de que funciona, en particular en comunidad educativa, que es muy interesante. Simplemente por cerrar, y ya tenemos que terminar, lo siento mucho, emoción o participación, creo que es un orden. O sea, participación sin emoción no creo que realmente exista, ¿no? Entonces, y tampoco hay responsabilidad si no hay conciencia, con lo cual lo primero es trabajar esa conciencia para luego efectivamente dar las posibilidades de contribuir y de aportar. Yo me vais a permitir que cierre porque han sido muy estrictos conmigo en cuanto al horario. Recojo 4 cosillas de todas las cosas que habéis ido comentando. Quiero recoger la idea de partir de lo práctico, de lo real, de ir paso a paso, de que las cosas son fáciles, de que hay herramientas. Quiero partir de que tenemos que aunar voces de artistas, de jóvenes, para la incidencia.
Quiero partir de que tenemos que trabajar con rigor y eso me lleva también a la cuestión de la evaluación. Y quiero partir de que hay que colaborar para innovar. Tenemos que estar todos ahí juntos, juntas, llegamos muchísimo más lejos, inventamos muchísimo más. Vale, si partimos de todo esto, mi sugerencia es que no dejemos esta conversación aquí, sino que seamos capaces, o sea, nos pongamos nosotras mismas el objetivo de derivar de esto 5 iniciativas. A ver si somos capaces. Es que está aquí la información, la tenemos, los ejemplos, las ganas y la necesidad. Juntémonos y seamos capaces de derivar de esto 5 iniciativas. Yo me comprometo desde Caraso, junto con Marta, a que dentro de 4 semanas podamos poner en marcha un mini taller, un grupo de trabajo con las personas que puedan estar interesadas dentro de esta audiencia. Nos juntamos, hablamos y a ver si somos capaces de ayudar a la puesta en marcha de 5 iniciativas. Me da igual de qué ámbito, pero para intentar llevarlo a algo práctico. Efectivamente. Interesadas en combinar arte y sostenibilidad. Entonces es una oportunidad que ya estamos aquí, desde la Red Española para el Desarrollo Sostenible, os invito a contactarnos y con Isabel, bueno, formar este germen de personas que queremos hacer cosas. Gracias, es que esa es mi propuesta. Yo después de oír y felicitar a todos los que llevo oyendo durante la mañana y la tarde, era concretar, hacer una planificación mínima. Que conserva y preserva 5 espacios creados por un artista, que es César Manrique. Bueno, él lo creó, pero nosotros tenemos ahora que continuar esa labor, y en esa labor también se ha incorporado un artista que antes la de Julie's Bicycle mostraba, que es Jason de Caires, que ha creado un museo submarino en la costa sur de la isla, y un museo que se incorpora a nuestra red. Pero bueno, lo que me interesaba realmente era eso, poder haber conocido, somos muchos, pero tampoco somos tantos en este foro, y poder reunir una serie de ideas que concluyan y poder repetir en un taller donde, bueno, los proyectos o las propuestas que más nos interesan podamos debatirlas y podamos concluir y llegar a un poco más allá. Pues nos comprometemos, ¿no, Marta? Yo no tengo nada más que añadir, sino muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y espero hasta muy pronto. Gracias.